Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. En este domingo vamos a compartir nuevamente nuestra clase bíblica dominical del Templo El Calvario de Asambleas de Dios. Y como estamos estudiando las grandes oraciones de la Biblia, hoy tenemos una oración muy especial y es la oración de rendición de Jesús. Es un tema sumamente interesante. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos como siempre en las manos de nuestro Señor para que sea el Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana. Así que póngase en actitud de oración. Gracias por estarnos sintonizando y es nuestro deseo que el Señor Jesucristo llegue a su corazón a través de esta clase bíblica. Y si usted ya es miembro de nuestra escuela dominical del Templo El Calvario, pues que sea en gran manera edificado. Así que oremos para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Amado Dios, te damos gloria y honra y alabanzas. Y te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar en tu presencia para estudiar tu palabra que es viva y es eficaz. Para estudiar tu palabra que es quien nos muestra la verdad. Aleluya. Padre, en el día de hoy yo te pido que sea tu Santo Espíritu que me dirija, que tu Santo Espíritu, Señor, me use como un instrumento tuyo y que toque, Señor, las vidas y esta clase sea de edificación para aquellos que están participando a través de las redes. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues como les decía, estamos estudiando las grandes oraciones de la Biblia y hoy estamos específicamente estudiando la oración de rendición de Jesús. Tenemos una base bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 26 y vamos a estar estudiando los versículos del 36 al 46. Luego vamos a pasar a Marcos 14 del 32 al 42, veremos también a Lucas 22, 39 al 46 y finalmente Juan 18, 1. Vemos que esta oración de rendición es mencionada en todos los evangelios, tanto en los sinópticos como en el evangelio de Juan. Y tenemos una verdad central como siempre, y es que Jesús demostró rendición a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se rindió por completo a la voluntad de su Padre. Y ese es su deseo para nosotros el día de hoy, que podamos nosotros también rendirnos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. En la verdad central, el versículo clave, vamos a ver qué nos dice en Marcos 14, 36, y es donde está nuestro versículo del día de hoy, que dice: y decía, refiriéndose a Jesús: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es una oración de rendición total, pero es una oración en donde también vemos intimidad de nuestro Señor Jesucristo con su Padre. Abba era una expresión de papito, de confianza, cuando uno se dirigía a su Padre con una expresión de amor, de cariño, de confianza, y así está el Señor pidiéndole a su Padre: todas las cosas son posibles para ti, reconociendo la grandeza de su Padre Celestial, y aparta de mí esta copa. Esta oración de rendición la hizo Jesús en el momento antes de ser llevado a la crucifixión, de ser llevado para ser juzgado de la forma en que nosotros hemos aprendido que fue juzgado injustamente y llevado a la cruz por nuestros pecados. Como siempre tenemos tres metas, y la primera es comprender la importancia de la rendición de Cristo al Padre, que podamos nosotros saber cuál es la importancia, por qué se rindió Cristo al Padre y qué debemos hacer nosotros para imitarlo. Determinarse a seguir el ejemplo de Cristo, o sea, vamos nosotros a rendirnos también a nuestro Padre, rindiéndonos incondicionalmente a Dios.
Y en tercer lugar, dar pasos para rendirse a la voluntad de Dios en las situaciones de la vida. Son muchas las situaciones que enfrentamos en la vida, pero en todas nosotros debemos buscar siempre, como aprendimos de nuestro Señor Jesucristo, cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, Jesús enfrentó, como hemos estudiado antes, la muerte más cruenta que se haya ejecutado sobre un ser humano. Él llevó en sí no solamente la cruz, que significaba desprecio, era un signo de tantas cosas feas, tantas para los romanos como para los judíos, pero no solamente fue una muerte cruenta por la cruz que tuvo que soportar, sino porque llevó en él el pecado de toda la humanidad. Y esa es la forma que él tuvo de poder acercarnos a nosotros, a nuestro Padre Celestial. Y esta oración que vamos a ver o que estamos estudiando el día de hoy, esta oración de rendición de Jesús, que la hizo en el monte de Getsemaní, debe ser de gran importancia para nosotros, porque a pesar de la circunstancia en que estaba Jesús, él hizo o se rindió a la voluntad del Padre. Y es de vital importancia, porque si él no hubiese rendido su voluntad a la voluntad del Padre, nosotros hoy no hubiésemos estado cerca de nuestro Padre Celestial y diciéndole al Señor, como decía Cristo, Abba Padre. Y el término rendición significa cesar a la resistencia y someterse a la autoridad de otro. Yo me resisto, o sea, me dejo de resistir a algo y me someto a la voluntad de otro. Eso es lo que se conoce como rendición. Y cuando uno se rinde, cede todos los derechos a la persona a la cual nos estamos rindiendo. Eso fue lo que Cristo hizo en este jardín de Getsemaní. Se rindió por completo, dejó de resistirse. Su voluntad humana la doblegó a lo que era la voluntad de su Padre Celestial. Y esta oración debe ser un ejemplo para nosotros el día de hoy. Tengo, como siempre, una pregunta. ¿Cuál es la oración más difícil que ha hecho cuando usted tuvo que rendirse a la voluntad de Dios en vez de confiar en su propio juicio? ¿Cuándo fue que usted hizo esa oración de rendición que dijo, ya no puedo más? Yo hago lo que sea tu voluntad, aunque no me guste. Yo me rindo a ti, aunque no me agrade. ¿Cuándo fue que usted hizo o cuál fue esa oración? ¿Acaso fue cuando vino a los pies de Cristo, cuando entregó algo que usted amaba y lo entregó al Señor en una actitud de humillación? Déjenme decirle que igual que usted, Jesús tuvo que hacer esa oración de rendición. Y como veremos, y vuelvo y repito, esta oración debe ser un ejemplo para nosotros. Vamos a pasar al tema número 1, que es el huerto de las tristezas. En el punto A de el huerto de las tristezas, vamos a ver la preocupación por los discípulos. Y vamos a leer en Juan 18:1 y en Lucas 22:39 y 40. Y dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Esto es en Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. El huerto de las tristezas, así es como es conocido el huerto de Getsemaní. Ese huerto se encuentra en la ladera occidental de lo que es el Monte de los Olivos, que está en Jerusalén. Hay que ir desde el templo, atravesar el Valle del Cedrón y llegar a lo que es
el Monte de los Olivos. Allí era un lugar habitual de adoración donde Jesús iba constantemente para orar. En los evangelios leemos que ese era un lugar como muy especial, donde él iba con sus discípulos para orar. Y Getsemaní en el idioma hebreo significa una presa de aceite. Era un huerto donde había una arboleda de olivos, que todavía el día de hoy hay olivos en ese lugar desde hace 2000 años preservados. Como les dije, era el lugar habitual donde Jesús iba a orar con sus discípulos, y esa noche Jesús estaba muy agobiado por las preocupaciones. Él sabía lo que iba a enfrentar dentro de pocas horas, pero también él tenía una preocupación sobre lo que iba a pasar con sus discípulos cuando él fuera preso. ¿Por qué tenía él esa preocupación? Porque amaba a sus discípulos, y él sabía que los discípulos iban a ser tentados, que los discípulos iban a ser probados en su fe, que serían perseguidos, y por eso le dijo: oren para que no entren en tentación. ¿Por qué para que no entren en tentación? Porque si se mantenían orando y si se mantenían en contacto con el Padre Celestial, ellos iban a recibir fortaleza. Entonces él, preocupado por ellos, les dijo: oren, pero él también se fue a orar por ellos. En el punto B vamos a ver que Jesús está abrumado por la tristeza. Y vamos a ver por qué él sintió tanta tristeza. Leamos en Mateo 26, los versículos 36 al 38, que dicen: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste, abrumado de tristeza, era como se encontraba Jesús allí en ese huerto de tristeza, que es el huerto de Getsemaní. Y vemos aquí al Señor que llega al huerto como siempre, se hace acompañar de sus amigos más íntimos, porque aunque tenía 12 discípulos, frecuentemente nosotros vemos que él se hacía acompañar de Pedro y de los hijos de Zebedeo, que eran Juan, el discípulo amado, y Jacobo, y él se va con ellos. Y cuando llega allí, dice que fue abrumado. Hay momentos en la vida en donde nosotros también podemos ser abrumados por la tristeza. Puede ser en un momento donde perdamos a un ser querido. He visto personas que han perdido su casa porque se les quema su casa, un bien material. Pero sobre todo la tristeza más grande es cuando despedimos físicamente a un ser querido, ya sea porque se va a un largo viaje y donde no lo vamos a ver por mucho tiempo, o cuando vamos a ver una separación del cuerpo físico como la muerte. Y en ese momento nosotros nos agobiamos, nos abrumamos, sentimos esa tristeza, esa necesidad de llorar. Y Mateo narra aquí que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Una reacción completamente humana. Y cuando dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quiere decir: yo estoy tan triste que me siento morir. Estoy tan angustiado que me siento que voy a morir. ¿Por qué pasó eso? Como vemos más adelante, sus discípulos amados, a los que él llevó a orar con él, se quedaron dormidos. Mientras él los dejó y se fue a orar, ellos se quedaron dormidos y ellos no tenían fuerza, se sentían cansados. Pero Jesús estaba intercediendo, como vimos en la clase pasada, estaba intercediendo en favor de los discípulos y estaba intercediendo por nosotros el día de hoy. Y por esa razón, ese huerto fue llamado el huerto de la tristeza,
porque Jesús allí no tuvo ningún apoyo humano. Su Padre sí estaba presente porque Él estaba hablando con Él, pero en lo que es cercanía humana o calor humano, Él se sentía completamente solo. Era un momento de un dolor abrumador. El consuelo divino, Él lo necesitaba en ese momento, así como nosotros necesitamos consuelo en ciertos momentos de nuestras vidas. Hermanos, y ese conocimiento de saber que Jesús en su momento de tristeza fue a orar, es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer cuando estamos tristes. Nosotros debemos acudir también a nuestro Padre Celestial y Él nos va a escuchar y Él nos va a consolar, así como hizo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar ahora con lo que es la parte 2 de esta clase. Pasemos ahora a lo que es la parte 2 y aquí vamos a ver la sumisión al Padre. Y en el punto A veremos una expresión: si es posible, pase de mí esta copa. Vamos a leer en Mateo, el capítulo 26, los versículos del 39 al 41, y luego vamos a leer en Marcos 14, del 35 al 36. Y leemos la palabra. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Leamos qué dice Marcos 14, 35. Yéndose un poco hacia adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dos evangelios que narran de manera diferente una misma situación de Jesús. Jesús, como vimos, se fue a orar al monte de los olivos y dice que dejó a sus discípulos y yéndose hacia adelante comenzó a orar a su Padre Celestial. Postró su rostro en tierra y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? A la copa del juicio de Dios, al sacrificio por el pecado que le esperaba a Jesús como hijo de Dios. Ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, y en esta petición Él le pide al Señor: ¿hay otra alternativa? ¿Hay alguna otra cosa que tú puedas hacer por mí? Es importante, es necesario que yo pase esta copa, o hay alguna otra cosa. Pero yo no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer la tuya. Hermanos, recordemos que Jesús era plenamente humano. Así como era 100% Dios, también fue 100% hombre. Y como humano, Él se enfrentó a la tentación de obedecer o desobedecer a su Padre. Y en ese momento Él le dice: es necesario, si es necesario, pasa de mí esta copa. Como humano, Jesús pudo decir: yo no voy a aceptar este sacrificio. Yo aquí me quedo, el Padre tendrá que buscar otro porque yo no puedo. Sin embargo, no lo hizo. Él se enfrentó y aceptó humildemente la sumisión a su Padre Celestial. Y Él, en esa tentación, simplemente fue un sentimiento humano. La carta a los Romanos dice que Jesús fue tentado en todo, semejante a todos nosotros, pero que Él no tuvo pecado. Y esa es la diferencia entre Cristo y nosotros. Jesús, recordemos que fue tentado por Satanás después de su bautismo. Después de su bautismo, Él se retiró a orar
Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino a él el tentador. Fue una tentación difícil. Si nosotros leemos ese pasaje de su tentación, vemos que fue bien difícil resistir lo que Satanás le estaba diciendo. Le tocó lo que era el orgullo, le tocó que tentara a Dios mismo, que desobedeciera, le llenó los ojos como humano. Pero esta tentación que Jesús estaba enfrentando ahora en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, es la tentación más difícil que Jesús tuvo que enfrentar. ¿Por qué? Porque era una obediencia directa al Padre. Era su forma de obedezco o no obedezco. ¿Hay otra alternativa que yo pueda hacer? ¿Puedo dejar yo esto aquí? Pero no, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Jesús pudo huir. De hecho, en el lugar donde él estaba, cuando nosotros leemos la historia de David, fue un sitio donde David huyó hacia el desierto, y él pudo huir también hacia el desierto, pero él no hizo eso, sino que se sometió a su Padre Celestial. Y aunque él oró, si es posible, pasa de mí esta copa, también él dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el punto B de esta sumisión al Padre, vamos a ver el camino del sufrimiento. ¿Qué tuvo que enfrentar Jesús? Y leamos en Lucas 22, en los versículos 41 y 42, que dicen: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuevamente vemos otro evangelio narrando las mismas palabras que narró Mateo y que narró Marcos. Ahora lo dice también Lucas. Si es posible, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es posible que Jesús haya estado reflexionando sobre sus propias luchas cuando le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Es posible que él dijo: velen y oren, porque él iba a ser tentado en ese momento. Y él estaba diciendo a los discípulos: yo voy a ser tentado, ustedes también. Es posible. Él tendría que resistir y superar la tentación, y los discípulos también debían hacer lo mismo. Los discípulos de Jesús iban a enfrentar momentos difíciles, horas después de que Cristo fuera crucificado, pero Jesús estaba pasando su hora más difícil, que era la hora de él rendir su voluntad a su Padre Celestial, someterse a la voluntad del Padre. Jesús sabía que sus discípulos iban a sucumbir al miedo, se dispersarían cuando se acercara su crucifixión y que lo iban a dejar. Y lo único que les quedaba a los discípulos en el futuro próximo era orar. Entonces Jesús les dice: oren, oren para que no entren en tentación. Hay un viejo himno de cuando yo estaba pequeña que decía: ora cuando estás bien, ora antes de que llegue la tentación, ora antes de que llegue la prueba, porque nosotros no sabemos el día ni la hora cuando nosotros vamos a ser tentados, pero esas oraciones van a estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y vemos que aquí en esta oración hay una lucha de la parte humana de Jesús, en esa lucha de someterse o no someterse. Si es necesario, pasa de mí esta copa, o si es necesario, pasa de mí esta hora. La voluntad del Padre, sin embargo, fue que Jesús sufriera la agonía por el peso del pecado de la humanidad. Alguien tenía que pagar, y Jesucristo fue esa persona que se ofreció por nosotros, para sufrir por nosotros nuestro pecado. Esa oración que Jesús hizo proporciona un camino de sumisión. Conforme nuestra fe crece, también nosotros nos vamos sometiendo
Así como Cristo se sometió, también nosotros nos vamos sometiendo a nuestro Padre en cuanto nosotros vamos orando y nuestra fe va creciendo. Entonces, nosotros necesitamos aprender a orar. Ya en las últimas clases hemos visto que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar, pero necesitamos que en esas oraciones, como vimos la semana pasada, nosotros sometamos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el Espíritu Santo nos ayuda porque dice la palabra de Dios que si nosotros no sabemos orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, es la voluntad del Padre. Fue la voluntad del Padre que Cristo se sometiera a su voluntad y que sufriera y que pasara este camino de sufrimiento. Y Cristo lo hizo, Él se sometió. Vamos a ver ahora la tercera parte de esta clase de hoy. En esta tercera parte vamos a ver lo que es la angustia de Jesús. ¿Tuvo Jesús angustia? Veremos qué pasó en ese momento. Vamos a ver el subtema fortalecido por un ángel y leamos qué dice la palabra en cuanto a la angustia de Jesús en Mateo 26, los versículos del 42 al 44 y luego Lucas 22, 43. Mateo dice así: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. En Lucas 22, 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermanos, lo que Jesús iba a pasar era algo indescriptible, era una prueba demasiado grande. No solamente iba a enfrentar la cruz, sino que iba a llevar el pecado de la humanidad. Él lo sabía. Y Él oró no una, sino 3 veces. 3 veces oró por una oración que sencillamente no fue contestada como Él quería, porque Él decía, si puede, pasa de mí esta copa. La voluntad de Él como humano era que el Padre tuviese otra solución, pero no la había. La única forma de que nosotros pudiésemos hoy alcanzar salvación era que el Señor Jesucristo pagara por nuestros pecados. ¿Por qué Él? Porque Él era el único hombre que no cometió pecado y tenía que ser un sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Y en ese momento de gran angustia, dice, no una vez, Él va y encuentra a sus discípulos durmiendo y ya finalmente los dejó que se duerman. En un momento Él le dice a Pedro, ustedes no pudieron orar conmigo 1 hora. Sin embargo, vemos que al final Él los deja, pero Él sigue clamando, no una, sino 3 veces hizo esta misma oración. Si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Se rindió por completo. Pero en ese momento dice que vino un ángel y lo fortalecía. Cristo había comenzado esa batalla solitaria. Sus discípulos, sus mejores amigos se habían dormido. Había comenzado su sufrimiento. Su fuerza física probablemente ya se estaba agotando y Él necesitaba ayuda para continuar con la tarea que Él iba a ejecutar. Los discípulos no pudieron ayudar a Jesús. Los discípulos se durmieron. En cierto modo, si lo vemos desde el punto de vista humano, ellos traicionaron a su maestro. Y en ese momento de angustia, cuando el Padre lo vio que oraba y que clamaba, sabiendo que no había otra solución, no lo dejó solo. Mandó un ángel que lo fortaleciera.
Y qué bueno es nuestro Dios. Y qué bueno es Dios con nosotros. Nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo hoy día. Pero Jesús no estuvo solo allí. El Señor le dio, dice, no sabemos, la Biblia no dice de qué forma ese ángel lo confortó, no lo explica. Probablemente le dio un abrazo, probablemente le dio ánimo, probablemente le dijo, tú vas a ser victorioso, tú vas a salir de esta. No lo sabemos, pero de que el Señor envió un ángel para fortalecerlo, sí, en su momento de angustia, Él tuvo allí ese ángel, aunque después estuvo completamente solo, cuando le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? En este momento de angustia, Él estuvo acompañado. Y vamos a ver angustia extrema. ¿Qué tanto fue esta angustia? ¿Fue una angustia simplemente o cómo describe la palabra de Dios que fue esa angustia de Jesús? Leamos en Mateo 26, 45 y 46 y Lucas 22, 44. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué agonía tan grande sufrió nuestro Señor por cada uno de nosotros. Cuando nosotros estudiamos en la historia, la muerte en la cruz era la muerte más difícil y cruel que se ha ejecutado sobre un ser humano. El ser humano era clavado en la cruz, eran clavados de una forma que colgaban y no podían respirar. Por esa razón, ellos tenían que apoyarse en sus pies para poder respirar, pero sus pies también estaban clavados en la cruz. Era una agonía y una muerte lenta. Y no solamente era una muerte lenta, era una muerte vergonzosa. Sin embargo, Cristo, su sufrimiento más grande no fue la cruz en sí misma. El sufrimiento más difícil de Cristo y más grande fue que Él iba a llevar el pecado de toda la humanidad. Imagínese usted que el Señor me salvó y que yo soy pecadora y Él pagó por mis pecados, pero Él pagó por el pecado del asesino que se arrepiente. Él pagó por la prostituta que viene arrepentida, por el homosexual que se arrepiente. Él pagó por su pecado. Y si vienen y confiesan a Cristo como su Salvador, esa cruz, esa sangre derramada, lo limpia de todo pecado. Y ese pecado era el que Él llevaba o iba a llevar sobre sus hombros. Eso era lo más difícil para Él en ese momento. Fue mediante el sacrificio de Cristo en la cruz que Dios hizo posible nuestra reconciliación con Él. Y ese sufrimiento de Jesús comenzó allí en el huerto de Getsemaní, donde Él se sintió traicionado por sus amigos, abandonado por sus amigos, soportó la tentación, recibió una oración no contestada, se tuvo que someter a la voluntad de su Padre y fue obediente hasta la muerte. Y por eso Él le dice, ya descansen, ya pueden dormir tranquilos porque ya vienen por mí. Vámonos, que ha llegado la hora. Pero hay algo importante. Lucas, que describe que era un médico, y por eso él describe tantas situaciones médicas, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Grandes gotas de sangre. Era una agonía tan grande. En medicina, cuando una persona está sudando la sangre, está descrito como un sufrimiento extremo. Cuando hay un tormento tan grande que los capilares del ser humano
que nutren a las glándulas sudoríparas, las que producen el sudor, es tan grande el estrés al que está sometido esa persona, que esos capilares se dilatan, llenan de sangre esas glándulas sudoríparas, y en vez de sudor, la persona derrama ese sudor sanguinolento. Y eso era la angustia de Jesús. El sufrimiento de Él como ser humano fue así de grande. Fue una angustia extrema. Él sabía lo que Él iba a pasar. Pero lo más hermoso es que aunque Él sabía lo que le iba a pasar, Él se sometió a su Padre Celestial. Él no echó para atrás en ningún momento. Sí, Él pidió, y pidió no una, sino 3 veces. Pero finalmente Él se rindió a la voluntad del Padre. Él se sometió a la voluntad del Padre. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos dice Dios con esta clase? Ante una agonía mayor que la que cualquier ser humano podía soportar, Jesús nos dio ejemplo de una obediencia perfecta al rendirse a la voluntad de su Padre. Sin ese sacrificio nosotros estaríamos perdidos y alejados de nuestro Creador. De manera que Dios desea que nosotros también nos rindamos con nuestros deseos, con nuestra voluntad humana, que nos rindamos a su voluntad, que es siempre agradable y perfecta. Así que en el Ministerio en Acción, examínese su vida en busca de áreas que deba rendir a Dios. ¿Qué cosas yo debo rendir a mi Padre Celestial? ¿Qué cosas yo no le he entregado a Dios todavía? Dedique tiempo a la oración como lo hizo Jesús. Antes de que llegue la tentación, vamos a orar y exprese su gratitud por todo lo que Jesús ha hecho por usted. Jesús ha hecho grandes cosas. Jesús lo salvó, le dio vida y está con nosotros y viene por nosotros. Y finalmente, comparta el amor de Jesús con alguien esta semana. El mundo necesita a Jesús. Las personas necesitan saber que son pecadoras, que la angustia que están viviendo es porque el pecado no los deja vivir, pero que hay una solución que se llama Cristo, que ya pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados y pagó por todas nuestras rebeliones. Así que comparta el Evangelio. Comparta el Evangelio. Dígale al mundo que Cristo puede salvarlo, puede perdonarlo. No importa el pecado. Dice la palabra de Dios que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y la gracia de Cristo ha sido derramada sobre toda la humanidad. De manera que si usted acepta a Cristo como su Salvador y como su Señor, usted va a alcanzar esa gracia. Que el Señor les bendiga y los esperamos el próximo domingo en esta escuela dominical, así que no se la pierda. Están todos invitados. Dios les bendiga.